En un instante el mundo de Lucía se deshizo como un castillo de naipes bajo un vendaval. El rugido del metal retorcido aún resonaba en su mente, aunque el accidente había ocurrido hacía 3 días. Sofía, su amor, su sol, ya no estaba. Sevilla, con sus calles empedradas y el aroma a azahar flotando en el aire, parecía burlarse de su dolor. Lucía, de 25 años, caminaba sin rumbo por el barrio de Triana, con los ojos hinchados y el corazón hecho trizas. Luna, la perra labradora dorada que Sofía había adoptado 2 años atrás, trotaba a su lado, con la cabeza gacha, como si también entendiera la magnitud de la pérdida. «Vamos, pequeña», murmuró Lucía, acariciando la cabeza de Luna, aunque su voz temblaba. La perra alzó la mirada, sus ojos castaños brillando con una mezcla de tristeza y determinación. Algo en esa mirada hizo que Lucía se detuviera. No era solo una mascota, Luna había sido parte de su vida con Sofía, testigo de sus risas, sus peleas, sus noches bajo las estrellas. Habían conocido a Sofía en una noche de verano, durante la feria de abril. Lucía, una restauradora de arte con manos delicadas y un alma inquieta, había quedado hipnotizada por la forma en que Sofía tocaba la guitarra en un tablao flamenco. Sofía, de 24 años, era puro fuego, una músico callejera con sueños de llenar teatros, su cabello corto teñido de negro y unos ojos que parecían guardar todos los secretos del universo. Esa noche, bajo las luces de colores y el compás de las palmas, sus mundos colisionaron. «Eres un desastre con el compás», bromeó Sofía, cuando Lucía intentó seguir el ritmo del flamenco. «Y tú eres un desastre con la paciencia», respondió Lucía, riendo, mientras sus manos se rozaban por primera vez. Desde entonces fueron inseparables. Sofía componía canciones para Lucía, y Lucía pintaba retratos de Sofía bajo la luz del amanecer. Luna, siempre presente, era su compañera fiel, corriendo entre los lienzos y las cuerdas de la guitarra. Pero ahora, todo eso era un eco. El accidente ocurrió en una carretera secundaria, cuando Sofía volvía de un concierto en Cádiz. Un conductor borracho, una curva mal tomada, y el coche de Sofía quedó destrozado. La noticia llegó a Lucía como un golpe en el pecho, dejándola sin aire. No hubo despedida, no hubo un último te amo. Solo el vacío. Esa tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, Luna tiró de la correa con una insistencia extraña. «Para, Luna, no estoy para juegos», dijo Lucía agotada. Pero la perra no cedió. Con un ladrido suave comenzó a caminar hacia el Parque María Luisa, un lugar donde solían pasear las 3. Lucía, sin fuerzas para resistirse, la siguió. El parque estaba casi desierto, salvo por el susurro de las hojas y el canto de un pájaro lejano. Luna se detuvo frente a un banco de madera, uno donde Sofía y Lucía habían pasado horas hablando de sus sueños. La perra olfateó el suelo, escarbando con las patas, y emitió un gemido bajo. Lucía frunció el ceño. «¿Qué pasa, pequeña?», preguntó arrodillándose. Bajo el banco, medio enterrada en la tierra, había una caja de madera pequeña, del tamaño de un libro. El corazón de Lucía dio un vuelco. La caja tenía grabadas las iniciales S y L en la tapa, un diseño que Sofía había tallado con su navaja en una tarde de risas. Con manos temblorosas, Lucía desenterró la caja y la abrió. Dentro había una carta doblada, escrita con la letra desordenada pero hermosa de Sofía. Las lágrimas nublaron su visión antes de que pudiera leer una sola palabra. «Querida Lucía», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, algo salió mal. Pero no quiero que llores por mí eternamente. Quiero que vivas, que ames, que pintes el mundo con los colores que solo tú sabes ver». Lucía dejó escapar un sollozo, apretando la carta contra su pecho. Luna apoyó la cabeza en su regazo como si intentara consolarla. Pero la carta no era solo un adiós. Hablaba de un secreto, algo que Sofía había estado planeando durante meses. «Luna, ¿cómo sabías?», susurró Lucía mirando a la perra, que parecía entender más de lo que cualquier animal debería.
La carta mencionaba un lugar, una antigua librería en el centro de Sevilla, donde Sofía había escondido algo más. Algo que, según ella, cambiaría la vida de Lucía para siempre. Con el corazón latiendo con fuerza, Lucía se levantó, decidida a seguir la pista. No sabía si era una locura, pero por primera vez en días, sintió un destello de esperanza. Luna ladró suavemente como si aprobara su decisión, y juntas emprendieron el camino hacia el corazón de la ciudad. El atardecer teñía las calles de un naranja intenso, y mientras Lucía caminaba, la carta apretada en su mano, sintió que Sofía aún estaba con ella, guiándola a través de Luna, a través de las palabras que había dejado atrás. Las calles de Sevilla cobraban vida al caer la noche, pero para Lucía, el bullicio de los bares y el eco de las guitarras solo acentuaban su soledad. La carta de Sofía, guardada en el bolsillo de su chaqueta, parecía pesar más que el mundo entero. Luna, con su paso firme, lideraba el camino hacia la librería que Sofía había mencionado, el Rincón de los Sueños, un lugar escondido en una callejuela del barrio de Santa Cruz. Lucía nunca había estado allí, aunque Sofía siempre hablaba de esa librería con un brillo especial en los ojos. Es un lugar mágico, decía, donde las historias no solo se leen, sino que se viven. Lucía siempre pensó que era una de las exageraciones poéticas de Sofía, pero ahora, con la carta quemándole en el bolsillo, empezaba a dudarlo. La librería era un edificio antiguo con una fachada de madera desgastada y un cartel desvaído que apenas se leía bajo la luz de un farol. Al empujar la puerta, una campanilla tintineó, y el olor a papel viejo y cuero llenó sus pulmones. Una mujer mayor de unos 60 años, con gafas redondas y un chal de lana, levantó la vista desde el mostrador. «Buenas noches, querida. ¿En qué te puedo ayudar?», preguntó con una voz cálida, aunque sus ojos parecían escudriñar a Lucía con curiosidad. «Tengo esto», dijo Lucía, sacando la carta y mostrándola tímidamente. Mi novia, Sofía, me dijo que viniera aquí. Mencionó algo sobre un secreto». La mujer, que se presentó como Carmen, frunció el ceño al leer las primeras líneas de la carta. Luego, con una expresión que mezclaba sorpresa y tristeza, asintió lentamente. «Sofía era especial», dijo Carmen con un suspiro. «Ven conmigo». Carmen la guió hacia el fondo de la librería, donde una escalera de caracol descendía a un sótano. Luna, que había entrado con Lucía, parecía inquieta, olfateando el aire como si reconociera algo. El sótano estaba lleno de estanterías repletas de libros antiguos, pero Carmen no se detuvo. Sacó una llave oxidada de su bolsillo y abrió una puerta pequeña, casi invisible en la pared. «Sofía venía aquí a menudo», explicó Carmen, mientras entraban en una habitación iluminada por una lámpara tenue. «Decía que este lugar le inspiraba sus canciones. Pero también dejó algo para ti». En el centro de la habitación había una mesa de madera, y sobre ella, un cuaderno de cuero negro con las iniciales de Sofía grabadas. Lucía lo abrió con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de letras de canciones, dibujos y anotaciones personales. Pero lo que llamó su atención fue una nota escrita en la última página. «Lucía, mi amor. Si estás aquí es porque Luna te trajo. Este cuaderno contiene mi alma, pero también un plan. Quiero que termines lo que empecé. Hay una canción, la más importante, que nunca pude cantar. Está guardada en un lugar especial. Pregúntale a Carmen por la Puerta de las Estrellas». Lucía sintió un nudo en la garganta. Una canción. Un plan. Sofía siempre había sido un torbellino de ideas, pero esto era diferente. Había una urgencia en sus palabras, como si supiera que el tiempo se le escapaba. «¿Qué es la Puerta de las Estrellas?», preguntó Lucía, mirando a Carmen. La mujer sonrió con melancolía. «Es un lugar que Sofía descubrió hace meses. Un sitio donde las artistas como ella podían compartir sus verdades sin miedo. Pero no es solo un lugar físico. Es una comunidad.
Sofía quería que tú formaras parte de ella. Carmen le entregó una llave pequeña, con un diseño intrincado que parecía una estrella. Esto te llevará a la puerta. Está en el Albaicín en Granada. Pero ten cuidado, Lucía. No todos en esa comunidad aceptan a los extraños, y menos a alguien que lleva el legado de Sofía. Lucía frunció el ceño confundida. ¿Por qué sería peligroso? Porque Sofía no solo escribía canciones, respondió Carmen, con una mirada grave. Sus letras hablaban de cosas que algunos preferirían mantener en silencio. Sobre la libertad, el amor, la lucha. Hay personas que no quieren que esas verdades salgan a la luz. Lucía sintió un escalofrío. Sofía nunca le había hablado de esto. Siempre pensó que sus canciones eran solo sueños y emociones, no un arma. Pero ahora, con la llave en la mano y Luna a su lado, supo que no podía detenerse. Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento en Triana, Lucía leyó el cuaderno de Sofía hasta el amanecer. Cada página era un pedazo de su alma, pero también un mapa. Las canciones hablaban de amor, sí, pero también de resistencia, de mujeres que amaban a otras mujeres en un mundo que no siempre las aceptaba. Había nombres, fechas, lugares. Sofía había estado planeando algo grande, algo que iba más allá de un concierto. Luna, ¿qué estabas escondiendo, Sofía? Murmuró Lucía, mientras la perra dormía a sus pies. Decidió que al día siguiente viajaría a Granada. No sabía qué encontraría en la Puerta de las Estrellas, pero sentía que era el único camino para mantener viva a Sofía. El tren a Granada traqueteaba suavemente, pero el corazón de Lucía latía con fuerza. La llave en forma de estrella reposaba en su bolsillo, y el cuaderno de Sofía, envuelto en una bolsa de tela, estaba a su lado. Luna, acostada en el suelo del vagón, parecía alerta, como si supiera que estaban a punto de descubrir algo importante. Granada era un mosaico de historia y pasión, con el aroma a jazmín flotando en el aire y las sombras de la Alhambra proyectándose sobre las calles del Albaicín. Lucía nunca había estado allí, pero Sofía siempre hablaba de la ciudad como si fuera un lienzo vivo, lleno de colores y secretos. Ahora, con la misión que Sofía le había dejado, Lucía sentía que cada paso la acercaba más a ella, pero también a un peligro desconocido. La dirección que Carmen le había dado la llevó a una calle estrecha, donde las casas blancas parecían apretarse unas contra otras. Al final de un callejón encontró una puerta de madera vieja, con una estrella tallada en el centro. La llave encajó perfectamente y al girarla, la puerta se abrió con un crujido. El interior era un patio pequeño, lleno de macetas con geranios y una fuente que gorgoteaba suavemente. Una mujer joven de unos 30 años, con cabello rizado y una cicatriz pequeña en la mejilla, salió a recibirla. ¿Quién eres? Preguntó la mujer con un tono desconfiado. Soy Lucía. Vengo por Sofía. Ella me dejó esto, dijo mostrando la llave y el cuaderno. La mujer, que se presentó como Inés, relajó su expresión al ver los objetos. Sofía me habló de ti, dijo con una mezcla de tristeza y respeto. Pasa. El lugar, conocido como la Puerta de las Estrellas, era más que un patio. Era un refugio, un espacio donde mujeres como Sofía, artistas, escritoras, activistas, se reunían para compartir sus historias y luchar por sus derechos. Inés explicó que Sofía había sido una de las líderes, escribiendo canciones que hablaban de la opresión, el amor prohibido y la libertad. Pero su última canción, la que aún no había terminado, había causado revuelo. Sofía quería cantarla en un festival en Madrid, dijo Inés, mientras servía un té de hierbas. Era una canción sobre nosotras, sobre el amor que muchos aún consideran un delito. Pero alguien la traicionó. ¿Traicionó? Lucía sintió un nudo en el estómago. Inés asintió. Alguien de nuestro círculo filtró información sobre su proyecto. No sabemos quién, pero después de eso,
Sofía empezó a recibir amenazas. Lucía apretó el cuaderno contra su pecho. ¿Era posible que el accidente no hubiera sido un accidente? La idea la golpeó como un relámpago, pero no tenía pruebas, solo un presentimiento. Inés le mostró un cuarto pequeño, lleno de instrumentos musicales y papeles. Allí, entre las notas de Sofía, encontró una partitura incompleta. La letra hablaba de un amor que desafiaba al mundo, de dos mujeres que se amaban en las sombras de una sociedad que no las entendía. Pero faltaba el final. Sofía quería que tú la terminaras, dijo Inés con una mirada intensa. Dijo que tú entenderías su mensaje. Lucía sintió una mezcla de miedo y determinación. Ella no era músico, solo una pintora con el corazón roto. Pero las palabras de Sofía, su pasión, aún vivían en ella. Esa noche en una pensión en el Albaicín, Lucía leyó la partitura bajo la luz de una lámpara. Luna, acostada a su lado, parecía escuchar con atención. Las notas eran hermosas, pero también peligrosas. Hablaban de una verdad que algunos querían silenciar. Decidió quedarse en Granada unos días, trabajando con Inés y las demás mujeres de la Puerta de las Estrellas. Aprendió sobre sus luchas, sus miedos, sus sueños. Y poco a poco empezó a entender el legado de Sofía. No era solo una canción, era un grito de libertad. Pero mientras trabajaba en la partitura, notó que alguien la seguía. Una figura en las sombras, siempre a la distancia, observándola. Luna gruñía cada vez que pasaban por ciertas calles, y Lucía no podía ignorar la sensación de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Los días en Granada se volvieron una mezcla de inspiración y paranoia para Lucía. La Puerta de las Estrellas era un refugio, pero también un lugar donde las verdades eran peligrosas. Cada noche trabajaba en la partitura de Sofía, intentando descifrar las notas y las palabras que parecían danzar entre la poesía y la revolución. Inés se convirtió en una aliada inesperada. A pesar de su carácter reservado, compartía historias de Sofía, cómo había llegado al grupo con su guitarra y su sonrisa, cómo había inspirado a otras mujeres a alzar la voz. Pero también le advirtió a Lucía sobre los riesgos. No todos en Granada quieren que esta canción se escuche, dijo Inés una tarde, mientras compartían un café en el patio. Sofía tocó fibras sensibles. Hay gente poderosa que prefiere que ciertas verdades sigan enterradas. Lucía no podía quitarse de la cabeza la idea de que el accidente de Sofía había sido algo más. Decidió investigar, aunque no sabía por dónde empezar. Una noche, mientras paseaba con Luna por las calles del Albaicín, notó de nuevo a la figura que la seguía. Era un hombre alto con una bufanda que cubría parte de su rostro. Cuando intentó acercarse, él desapareció entre los callejones. Luna, quédate cerca, susurró, sintiendo un escalofrío. La perra gruñó, sus orejas alerta, como si también percibiera el peligro. De vuelta en la pensión, Lucía revisó el cuaderno de Sofía en busca de pistas. Entre las páginas encontró un recorte de periódico sobre un político local, Javier Morales, un hombre conocido por su postura conservadora y sus discursos contra los derechos de la comunidad LGBT. Había una nota escrita a mano por Sofía: él sabe más de lo que dice. Cuidado. El corazón de Lucía se aceleró. ¿Estaba Sofía investigando a este hombre? ¿Era posible que su muerte estuviera relacionada con él? Decidió hablar con Inés al día siguiente. Inés confirmó sus sospechas. Javier Morales tiene influencia en Granada. Sofía creía que él estaba detrás de las amenazas que recibió. Pero sin pruebas no podemos hacer nada. Lucía decidió arriesgarse. Con la ayuda de Inés, contactó a una periodista independiente, Clara, que había trabajado con Sofía en el pasado. Clara, una mujer de unos 35 años con una energía incansable, accedió a reunirse con ella en un café cerca de la Alhambra. Sofía me habló de Morales, dijo Clara, bajando la voz.
Estaba convencida de que él estaba involucrado en un escándalo de corrupción, pero también en algo más personal. Algo relacionado con su vida privada que podría destruir su carrera si salía a la luz. ¿Y qué tiene que ver con la canción?, preguntó Lucía. Clara sonrió con tristeza. La canción no es solo una canción. Es una confesión. Sofía quería exponer a Morales, pero también quería contar su verdad, la tuya, la de todas nosotras. Lucía sintió una punzada de orgullo y miedo. Sofía siempre había sido valiente, pero ahora entendía el alcance de su coraje. Decidió que terminaría la canción, no solo por Sofía, sino por todas las mujeres que la Puerta de las Estrellas representaba. Esa noche, mientras trabajaba en las notas, Luna comenzó a ladrar con fuerza. Alguien golpeó la puerta de la pensión. Lucía, con el corazón en la garganta, abrió y encontró un sobre deslizado bajo la puerta. Dentro había una nota anónima, para: o terminarás como ella. La nota anónima temblaba en las manos de Lucía. Las palabras, escritas con tinta negra y letras mayúsculas, eran como un puñal en su corazón. Pero en lugar de paralizarla, la rabia comenzó a arder en su interior. Sofía no se habría detenido, y ella tampoco lo haría. Guardó la nota en el cuaderno y decidió redoblar sus esfuerzos. Con la ayuda de Clara, comenzó a investigar a Javier Morales. Descubrieron que el político tenía conexiones con una red de empresarios que financiaban campañas contra los derechos de las minorías. Pero lo más inquietante fue un rumor: Morales tenía una hija, Elena, que había sido vista en eventos de la comunidad LGBT, algo que él negaba públicamente. Sofía lo sabía, dijo Clara, mientras revisaban documentos en su pequeño apartamento. Creo que ella conoció a Elena. Tal vez incluso eran amigas. Lucía sintió una punzada de celos, pero la apartó rápidamente. Sofía nunca le habría ocultado algo así sin una razón. Decidió buscar a Elena. Con la ayuda de Inés encontró una dirección, un pequeño estudio de arte en el centro de Granada, donde Elena trabajaba como escultora. Cuando Lucía llegó al estudio, encontró a una joven de unos 22 años, con cabello largo y rubio, y una mirada tímida pero determinada. Elena reconoció el nombre de Sofía al instante. Ella fue la primera persona que me hizo sentir que no estaba sola, confesó Elena, mientras acariciaba a Luna, que parecía cómoda a su lado. Mi padre. Él no acepta quién soy. Sofía quería ayudarme a salir de su sombra. Elena reveló que Sofía había estado trabajando con ella en un proyecto secreto, una exposición de arte y música que combinaría las esculturas de Elena con las canciones de Sofía. La canción inacabada era la pieza central, un himno a la libertad y la aceptación. Pero Morales se había enterado y había intentado detenerlas. Creo que él envió a alguien a seguir a Sofía, dijo Elena con voz temblorosa. No tengo pruebas, pero después de que ella murió, me amenazó con desheredarme si seguía con esto. Lucía sintió que el rompecabezas empezaba a encajar. El accidente, las amenazas, la canción. Todo estaba conectado. Decidió que la exposición debía realizarse, no solo por Sofía, sino por Elena y todas las mujeres que vivían en las sombras. Con la ayuda de Clara, Inés y Elena, Lucía comenzó a planear la exposición. La Puerta de las Estrellas sería el escenario perfecto, un lugar donde podrían alzar la voz sin miedo. Pero las amenazas no cesaron. Una noche alguien rompió una ventana del estudio de Elena, dejando otra nota: última advertencia. Lucía sabía que el tiempo se agotaba. Decidió terminar la canción, usando las notas de Sofía y sus propios sentimientos. Cada palabra era un homenaje a su amor, pero también un desafío a aquellos que querían silenciarlas. Mientras trabajaba, Luna permanecía a su lado, como un recordatorio constante de Sofía. Una noche la perra se levantó de repente y corrió hacia la puerta, ladrando. Lucía, con el corazón acelerado, siguió a Luna hasta el patio,
donde encontró otra caja pequeña, idéntica a la del Parque María Luisa. Dentro había una grabación, la voz de Sofía, cantando los primeros versos de la canción. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lucía mientras escuchaba. Era como si Sofía estuviera allí, guiándola una vez más. La voz de Sofía en la grabación era un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Cada nota, cada palabra, resonaba con una pasión que Lucía no había sentido desde su muerte. La canción, aunque incompleta, era un manifiesto, un canto al amor entre mujeres, a la lucha contra la opresión, y a la belleza de ser auténtica en un mundo que a menudo exigía mentiras. Lucía pasó días transcribiendo la grabación, trabajando con Inés y Elena para completar las partes que faltaban. La exposición estaba programada para dentro de 2 semanas, y la tensión crecía con cada día que pasaba. Las amenazas se intensificaban, notas anónimas, llamadas a medianoche e incluso un intento de sabotaje en la Puerta de las Estrellas, cuando alguien cortó los cables de luz del patio. Clara, con su experiencia como periodista, descubrió más sobre Javier Morales. Había pruebas de que había pagado a personas para intimidar a activistas locales, incluyendo a Sofía. Pero lo más sorprendente fue un informe policial que Clara desenterró: el conductor que causó el accidente de Sofía tenía vínculos con un socio de Morales. No era una prueba definitiva, pero era suficiente para alimentar las sospechas de Lucía. No podemos detenernos ahora, dijo Elena, mientras esculpía una figura que representaba a 2 mujeres abrazadas. Sofía quería que el mundo escuchara esta canción. Y yo quiero que mi padre vea que no puede controlarme. Lucía admiraba la valentía de Elena, pero también sentía miedo. Cada vez que salía a la calle sentía ojos sobre ella. Luna, siempre alerta, gruñía ante cualquier ruido extraño. Una noche, mientras caminaban por el Albaicín, un coche negro se detuvo cerca de ellas. Lucía apretó la correa de Luna y corrió hacia un callejón, con el corazón en la garganta. Cuando llegó a la pensión, encontró el cuaderno de Sofía abierto en una página que no había visto antes. Había un dibujo de una estrella idéntico al diseño de la llave y una frase: la verdad siempre encuentra su camino. Lucía sintió un escalofrío. Era como si Sofía estuviera hablando con ella desde el más allá. Decidió que la exposición sería más que un evento artístico. Sería un acto de resistencia. Con la ayuda de Clara, contactaron a medios independientes para cubrir el evento, asegurándose de que el mensaje de Sofía llegara lo más lejos posible. La noche antes de la exposición, Lucía soñó con Sofía. En el sueño, estaban en el Parque María Luisa, con Luna corriendo a su alrededor. Sofía le tomaba la mano y le decía: no tengas miedo, mi amor. La música siempre gana. Despertó con lágrimas en los ojos, pero también con una determinación renovada. Al día siguiente la Puerta de las Estrellas se llenó de luces, esculturas y música. Las mujeres de la comunidad llegaron, algunas con miedo, otras con orgullo. Elena expuso sus esculturas, cada una contando una historia de amor y lucha. Lucía, con la guitarra de Sofía en las manos, se preparó para cantar la canción. No era músico, pero había practicado durante días, guiada por la grabación y el espíritu de Sofía. Cuando las primeras notas resonaron, sintió que Sofía estaba con ella, cantando a su lado. Pero justo antes de que comenzara la exposición, un grupo de hombres irrumpió en el patio. Lucía reconoció a uno de ellos, el hombre de la bufanda, el que la había seguido. El aire en la Puerta de las Estrellas se volvió denso cuando los hombres entraron. Eran 4, todos con rostros serios y una postura intimidante. El hombre de la bufanda, que ahora Lucía podía ver claramente, tenía una mirada fría y calculadora. Luna gruñó colocándose frente a Lucía como un escudo. ¿Qué quieren?, preguntó Inés avanzando con valentía hacia ellos. El líder, el hombre de la bufanda, sonrió con frialdad. Esto es una advertencia. Dejen de revolver el pasado. Sofía ya no está, y sus ideas mueren con ella.
Lucía sintió una furia que le quemaba el pecho. Sofía no está muerta mientras su voz siga viva, respondió apretando la guitarra. La tensión era palpable, pero antes de que la situación escalara, Clara intervino, grabando todo con su teléfono. Sonrían, caballeros. Esto va directo a los medios. Los hombres dudaron, claramente incómodos con la idea de ser expuestos. El líder maldijo por lo bajo y dio una orden para retirarse, pero no sin antes lanzar una mirada amenazante a Lucía. Esto no termina aquí, dijo, antes de desaparecer en la noche. La exposición continuó, aunque el ambiente estaba cargado de nervios. Lucía subió al escenario improvisado con el corazón latiendo con fuerza. Las luces del patio iluminaban las esculturas de Elena, y las mujeres de la comunidad la miraban con una mezcla de esperanza y miedo. Esta canción es para Sofía, dijo Lucía, con la voz temblorosa pero firme. Y para todas nosotras. Cuando comenzó a tocar, las notas llenaron el aire, y la letra de Sofía cobró vida. Hablaba de amor, de lucha, de la libertad de ser quien eres en un mundo que intenta apagarte. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Lucía, pero su voz no vaciló. Luna, sentada a sus pies, parecía escuchar con atención, como si supiera que esta era la misión de Sofía. El público estalló en aplausos al final de la canción. Elena abrazó a Lucía, llorando, y Clara grabó cada momento, asegurándose de que el mundo viera lo que habían logrado. Pero Lucía sabía que esto era solo el comienzo. Al día siguiente la exposición apareció en varios medios independientes, y la canción de Sofía comenzó a circular en redes sociales. El nombre de Javier Morales empezó a mencionarse, y los rumores sobre su corrupción y su intolerancia ganaron fuerza. Pero la victoria tenía un costo. Lucía recibió otra amenaza, esta vez un mensaje en su teléfono: sabemos dónde vives. Decidió regresar a Sevilla, con Luna y el cuaderno de Sofía, pero no sin antes prometerle a Elena y a Inés que seguiría luchando. En el tren de vuelta, Lucía reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Sofía no solo le había dejado una canción, sino una misión: vivir sin miedo, amar sin restricciones, y alzar la voz por aquellas que no podían. De vuelta en Sevilla, Lucía sintió que el aire era diferente. Las calles de Triana, con su bullicio y su aroma a azahar, parecían más vivas, como si Sofía las hubiera tocado una última vez. Luna caminaba a su lado con la misma lealtad que siempre, pero ahora Lucía veía a la perra como algo más, un puente hacia Sofía, una guía en su viaje de duelo y redescubrimiento. La exposición en Granada había sido un éxito, pero también había desatado una tormenta. Los medios comenzaron a investigar a Javier Morales, y aunque aún no había pruebas suficientes para acusarlo directamente, su reputación empezaba a desmoronarse. Elena, fortalecida por la experiencia, decidió enfrentarse a su padre, exigiendo que reconociera su verdad. Lucía, por su parte, encontró un nuevo propósito. Decidió usar su talento como pintora para crear una serie de obras inspiradas en la canción de Sofía. Cada cuadro era un homenaje al amor, a la lucha y a la comunidad que había encontrado en la Puerta de las Estrellas. Luna, siempre presente, aparecía en cada pintura, un símbolo de lealtad y esperanza. Una tarde, mientras pintaba en su pequeño taller, recibió una llamada de Clara. Lucía, encontraron pruebas. El conductor del accidente confesó. Dijo que Morales lo contrató para darle un susto a Sofía, pero todo salió mal. La noticia golpeó a Lucía como un trueno. Las lágrimas cayeron, pero esta vez eran de alivio. Sofía no había muerto en vano. Su verdad, su canción, había destapado una red de corrupción y odio. Morales fue arrestado días después, y aunque el proceso sería largo, Lucía sintió que la justicia estaba más cerca. Meses después, la canción de Sofía se convirtió en un himno para la comunidad LGBT en España. Se cantaba en manifestaciones, en festivales, en pequeños bares donde las mujeres se reunían para compartir sus historias. Lucía, aunque aún llevaba el duelo en su corazón,
encontró consuelo en saber que Sofía vivía en cada nota, en cada pincelada, en cada ladrido de luna. Una noche, mientras paseaba por el parque María Luisa, Lucía se detuvo frente al banco donde había encontrado la caja. Sacó el cuaderno de Sofía y escribió una última nota: «Gracias, mi amor, por enseñarme a vivir sin miedo». Luna apoyó la cabeza en su regazo, y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sonrió. El dolor nunca desaparecería del todo, pero había aprendido a llevarlo con orgullo. Sofía le había dado más que un amor, le había dado una voz, una misión, y la certeza de que el amor, incluso en la pérdida, siempre encuentra su camino.